Luna, bienvenida a este nuevo episodio de tu podcast Una a Una. Estoy muy emocionada por volver a grabar este episodio porque esta es la segunda oportunidad que le doy a este episodio porque ahorita fíjate que he estado activando muchísimo mi energía masculina y pues con la intención de no faltarte, de estar también comprometida con la grabación del podcast, mi energía masculina ya me ayudó a crear el calendario en donde digo, estos días voy a grabar, tengo estos días para editar, para también llevármela leve, sin prisa, poderlo programar. Y el día que tenía programado grabar este episodio, pues resulta que amaneció nublado, lloviendo, con frío y no sé tú, pero a mí esos días me gustan muchísimo. O sea, ese clima me gusta para ponerme mi pijamita limpia, ponerme literal así a ver una película, a leer un libro con una cobijita calientita, que nadie me moleste. Si me dan ganas de escribir, padrísimo, pues escribo, si no, quizás me quede dormida. Y ese día de grabación tal cual amaneció, bueno, haciendo un vientazo durísimo, con muchísimo frío, estaba lloviendo de verdad cañón, la luz se estaba yendo una y otra vez. Entonces pues en lo que me preparaba, ya saben, porque uno se arregla para estar en la cámara, pues la verdad yo ya sentía un montón de resistencia y dije, chin, pues a ver cómo sale. La verdad es que sí grabé ese episodio, pero pues la verdad es que con ese mood, pues la verdad claridad mental cero. Y dije, pues lo voy a grabar. Sí lo grabé, lo estuve editando y nada más no me gustó porque siento que estos temas, la verdad, necesitan muchísima claridad mental para compartirse, para que tú lo puedas recibir también con esa energía. Y a veces el trabajo de sombra es algo que se puede volver muy denso, muy intenso, muy oscuro, a final de cuentas, porque estás entrando a una profundidad de tu ser. Y compartirlo desde ese mismo aletargamiento, pues la verdad sí se alcanzó a sentir. Yo lo percibí mientras lo estaba editando y dije, una segunda oportunidad para esta grabación y aquí estamos con esta reprogramación de la grabada para poder entregarte lo mejor de este episodio, que tú le puedas sacar el mayor provecho. Así que bienvenida, mi nombre es Magda, soy tu host y vamos a arrancar pues como tal explicando qué es la sombra, porque no quiero que creamos que trabajar con la sombra es trabajar con la oscuridad de otra cosa, ¿ok? Con el bajo astral. No, 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 no. Es con tu propia sombra, con tu propia oscuridad. ¿Por qué le llamamos sombra? Porque como tal, de entrada es un término que lo creó nuestro buen amigo, psicólogo psiquiatra Carl Jung, que él lo hizo famoso, este término, pero algo que necesitamos como humanos es que requerimos esa dualidad para entender. ¿Cómo es esta dualidad? Pues no solamente la vemos en esta luz y sombra, también la vemos en el día y la noche, la polaridad del masculino y el femenino, el blanco y el negro. Y de repente dentro de estos extremos, pues nosotros también como humanos entramos en esos extremos. No sé si te ha pasado que te sucede algún evento con cierta persona y de repente tú dices, ya jamás le voy a hablar, nunca más le voy a volver a dirigir la palabra. Estamos en ese extremo. O por el contrario, que conoces a alguien, y esto siento que sucede muchísimo en temas del amor, de que conoces a alguien, tienes una cita, no sé cuál sea el contexto de la cita, ¿verdad? Pero de repente ya es como de, wow, o sea, maravilloso, es el amor de mi vida, y te empiezas a crear expectativas y expectativas y expectativas para que de repente, pum, todo se derrumbe, ¿no? Pero esa dualidad también del extremo de muy, muy o tan, porque, sí se dice así en todos los idiomas, de tal cual siempre querer quedar en esas esferas, pero no estar abiertas a las tonalidades grisáceas que podemos encontrar en el camino, que podemos encontrar dentro del proceso. Y muchas veces también cuando estamos trabajando con sombra es importante saber que a veces cuando entramos a esa oscuridad también nos vamos a encontrar esas tonalidades de grises, es decir, cosas que a lo mejor no son tan importantes, pero como fuimos extremas, la metimos a la sombra y no lo logramos liberar de ahí y ahí se quedó. Ahora,
¿Qué es la sombra? Ahora sí te platico. Son todas aquellas partes de ti que requieren amor, atención y aceptación. Te lo voy a volver a decir para que nos quede bien claro. ¿Qué es la sombra? Son todas aquellas partes de ti misma que requieren amor, atención y aceptación. Ya por decir aceptación, ya sabemos que entonces hay algo dentro de ti que está rechazado y que dices, no quiero acordarme, no quiero saber, y curiosamente lo vamos a encontrar dentro de todas esas memorias que te evocan cierto dolor, cierta tristeza, enojo, cosas que están reprimidas. Ya lo platicábamos en alguno de estos episodios, pero también la podemos identificar cuando algún círculo de amigos está hablando sobre cierto tema y a ti te incomoda y dices, ay, voy a hacer todo por cambiar la conversación. O, por ejemplo, algo que he estado trabajando ahorita es que a mi papá, ya saben que mi papá aquí es conejillo de indias, ese es el ejemplo, gracias papá. Le choca hablar de temas de dinero. Entonces, sombra, ¿qué se despierta ahí? Sombra. ¿Va? Entonces espero ahorita haberme dado un poquito a entender sobre estos términos porque son los que vamos a estar usando ahorita, de hoy en adelante, ya, para siempre. Ya sabemos qué es la sombra. Entonces, dentro de esta dualidad que sabemos que es luz y sombra, esa sombra también vive dentro de ti, y usualmente cuando empezamos este camino del despertar espiritual, una de las cosas que más hacemos al inicio es que todo es nuevo, todo es luz, todo es maravilloso, todo es mágico, todo es meditación y zen y no sé qué. Entonces empezamos a reprimir todas esas partes que en realidad son las que la espiritualidad nos va llevando a ir rescatando para integrar, porque dentro de la sombra también hay mucho potencial que vive ahí, pero que no lo está sabiendo explotar, por así llamarle. Bueno, explotar como si lo pongamos a trabajar suena muy feo, pero que no lo está sabiendo traer a la superficie para manifestarlo dentro de tu realidad. Ahora, ¿por qué digo que es potencial? Porque siempre estamos diciendo, o bueno, no sé si siempre, pero esto es algo muy común que decimos, es que quiero ser mi mejor versión. Sí, pero esa mejor versión te va a pedir que te metas a la sombra para rescatar porque quizás le tienes miedo al éxito, porque quizás le tienes miedo al dinero, porque le tienes miedo a grabar a la cámara, ¿por qué le tienes miedo a platicar sobre tu vida? Digo, esto estoy hablando ejemplos personales, por supuesto, pero es algo que va a influir mucho en el momento en el que tú te estés creando tu mejor versión. Ahora, esto también es bien importante que lo tengamos en cuenta. La sombra siempre está contigo, siempre la puedes ver. Todo el día, todo el tiempo, la sombra habla, la sombra se expresa. Que la rechacemos y que prefiramos no hacerle caso, eso es punto y aparte. Por eso es importante esto que estamos platicando ahorita, cómo empezar o cómo hacer tu trabajo de sombra, pero primero había que entender, pues, qué es lo que se supone que trabajamos cuando hacemos este shadow work. Y de hecho, si en este momento te das la oportunidad de cerrar tus ojos, de realmente empezar a conectar con lo que está pasando alrededor y en tu interior, seguramente lo primero hacia donde te vas a mandar es hacia los pensamientos. Porque de repente, cuando estamos empezando a aprender a meditar, pues nos dicen, ponle atención a tu respiración. Y cuando no tenemos esa fuerza mental, ese entrenamiento, lo primero que hacemos es desconectarnos de la respiración y ya nos está mandando el pensamiento, tienes que hacer esto, acuérdate de aquello, tienes estos pendientes. El pensamiento siempre va a prisa, siempre es el que te dice, ya vas tarde para terminar esto, ya vas tarde para aquello, y acuérdate que tienes esta cita, y después todo esto, o incluso hasta pensando en otra persona, de repente nos vemos que el pensamiento evoluciona y evoluciona, y nos vemos teniendo una conversación en nuestra mente con una persona que ni está aquí, pero como ya terminamos esa conversación, esa confrontación o ese algo, ya lloramos, ya nos enojamos, ya sentimos hasta cómo nuestra piel se enchina por simplemente dejarnos llevar por el pensamiento. Ahora, ¿el pensamiento eres tú? No, no eres tú. ¿Cómo se crean los pensamientos? La mente crea los pensamientos con las creencias, es decir, la base del pensamiento son las creencias. Yo lo veo así, lo visualizo, te lo quiero compartir, porque yo ya te comenté, los pensamientos no eres tú, los pensamientos son creados
pero no eres tú, no es tu auténtico yo. Cuando venimos a esta tierra, yo lo visualizo mucho así, cuando venimos a esta tierra somos una bolita de luz y nos toca trabajar ciertas cosas. Entonces, esa bolita de luz, me gusta imaginarlo de que nos van poniendo como capas o abrigos. Entonces, este es el abrigo de las expectativas de tu papá y esto es el abrigo de la duda y este es el abrigo de la incertidumbre y este es el abrigo que te vas a tener que quitar para tener éxito. Y así entonces venimos, encarnamos en este mundo, en esta realidad y nos toca irnos quitando todos esos abrigos para irnos encontrando con nuestro verdadero ser, con el verdadero yo, con la autenticidad única. Y los pensamientos es algo muy similar, solamente que es la mente la que es muchísima luz, la que está conectada con la fuente, con el universo, con todo. Y los pensamientos son esos abrigos que hay que irnos quitando. Por eso los pensamientos no eres tú. Sin embargo, son creados a través de estas creencias que te comenté. ¿Cómo entonces se impregnan en ti las creencias? Pues estas dos formas, por así llamarle, mientras tú creces, pues vas aprendiendo lo que te dicen mamá y papá. Bien, dicen que las creencias de los niños se crean de los 0 a los 8 años, ya lo habíamos platicado un poquito. Y la otra parte es toda la información que ya vive en ti, la información genética, la información de tu árbol. Por eso es súper importante tenerla en cuenta al momento de estar haciendo el trabajo de sombra. Si el trabajo de sombra te va a llevar a conectarte con tu auténtico yo, con tu auténtica luz, entonces hay que empezar a ponerle también atención a esta información que no es tuya, pero que está guardada dentro del programa. ¿Por qué el tema de las creencias es importante? Porque si dentro de tu árbol existe cierto patrón o cierta creencia tan arraigada, con eso vamos a empezar a trabajar también con el trabajo de sombra. Te voy a poner ejemplos ahorita, pero antes de pasarme a los ejemplos, quiero llevarte a que empieces ya desde este momento a identificar tu sombra. Tu sombra todo el día está contigo, todo el día se presenta, todo el día te está hablando. Es más, parte de tu sombra es la que está creando la realidad en la que tú vives, nada más que como está en rechazo, entonces nunca la vemos y creemos que la vida son azares del destino de, caray, o sea, me pasaron cosas muy malas, o por el contrario, caray, me pasaron cosas muy buenas, porque seguramente ya integraste algo ahí. Lo platicábamos también un poquito en el episodio pasado de la manifestación, de que de repente le pones atención a lo que estás creando con tus palabras, con el pensamiento y voilà, los frutos, la magia, la expansión y ahí sí, qué bonito, pero cuando nos están pasando cosas malas, solemos no querer agarrar la responsabilidad del trabajo y decimos, es que ese señor me miró feo y es su culpa, es la culpa de mis padres lo que me haya pasado. Aquí hay que tomar la responsabilidad de vuelta y decir, ¿por qué yo estoy en esta situación? ¿Cómo mi sombra está manifestando toda esta realidad que no me gusta y cómo la puedo cambiar, cómo la puedo transformar? Entonces, estos 3 puntos hay que empezar a ponerle mega atención. La primera, los patrones, todo aquello que se repite en tu vida, ese momento en el que dices, otra vez me está pasando esto. Lo segundo, los patrones generacionales, ya me iba a pasar al siguiente, no, los patrones generacionales también son mega, mega importantes que los tengas en cuenta, que los tengas en conciencia. Ejemplo, todas mis tías son divorciadas. Todos los hombres se fueron y abandonaron a las mujeres y entonces son madres solteras. Todas alcanzan el éxito a los 30, pero a los 35 a todas les empieza a ir mal, o a todos. Todo eso son patrones y ahí ya entra el tema de la información genética que traemos, que también está guardada en la sombra, porque adivina dónde está la sombra, en el inconsciente, ¿ok? Entonces, ahí está tu programa. La segunda que hay que también ponerle mucha atención es a todo lo que te detona, todos esos temas, pues sí, los temas que te van diciendo o los comentarios que te hace llevar a un límite de emoción bien cañón, que de repente volteas a ver y dices, uy, exageré, no debí de haberme enojado tanto, no debí de haber hecho tanto drama, pero sin embargo ahí salió. Yo lo veo también en el tema de detonantes.
no quiero que suene feo, ahorita lo voy a explicar, pero yo lo visualizo como el perro del ego sale y defiende, porque acuérdate que el ego no es, o sea, eres tú, pues, es tu personalidad, pero también es eso que te protege incluso a veces hasta de ti misma. Entonces, cuando alguien o hasta tú te tocas esa fibra sensible, sale el ego así a ladrar, me lo imagino como un perro súper enojado, así, aquí no toques, ¿sí? Sale este perro protector a cuidarte de ti misma o a cuidarte de la persona que te está tocando esa fibra sensible para que no te duela, porque en tu codificación, en tu memoria, en tu programa, ya pasaste por esto una vez y te dolió, entonces te voy a proteger. Así es como me imagino que me dice el ego, ¿verdad? Y la otra es a través de las proyecciones, estas proyecciones que son muy inconscientes, pero que a lo mejor se sanan. Te voy a poner aquí un ejemplo. Cuando proyectamos a nuestro padre en la pareja y todas las cosas que le queremos reclamar a papá, en realidad la pareja ya se llevó ahí un speech que no supo ni cómo le cayó, pero que tú ya se lo soltaste porque se lo tenías pendiente a tu papá. Y puede ser a lo mejor no tu pareja, tu jefe, que digas, no, pues es que él me recuerda muchísimo a mi papá y de forma inconsciente lo tomas a él como puede ser algo muy positivo, como también negativo, porque yo también siento que con las proyecciones tendemos a sanar, pero hay que no solamente equilibrarlas, sino también redirigirlas para que la otra persona pues no agarre o no cargue con las consecuencias de la proyección que tú estás haciendo. Por ejemplo, si tu pareja pues no tiene la culpa de lo que pasó con tu padre, pues a lo mejor él sí te puede ir redirigiendo siempre y cuando tú te bajes las defensas, que no te detones para que puedas ir haciendo la sanación y la integración, recordando que sanar es reconocer, o sea, reconozco y lo transformo, lo concilio dentro de mí y lo convierto en algo diferente para que me deje de doler. Y entonces así ya tenemos estas tres formas en las que puedes de una vez empezar a identificar toda la sombra a través de estos detonantes, de los patrones y de las proyecciones. Y ahora, seguramente me estás diciendo, ok, ya lo identifiqué, pero ahora, ¿qué viene? ¿Te acuerdas que al principio dijimos que las sombras son esas partes de ti que necesitan amor, atención y aceptación? Entonces, desde ya, en toda esa información que te salió cuando la empezaste a identificar, seguramente hay rechazo, hay repudio, hay enojo. Vamos a colocar un ejemplo que ya te lo quería compartir desde la vez pasada, pero pues bueno, me lo guardé para este episodio. Para mí, el uso del lipstick rojo me representaba una sombra cañona. Que para mí, ¿cómo se empezaba a identificar esa sombra? Porque de entrada, claramente, le tenía miedo a colocarme y comprarlo. El simple hecho de ponerlo para mí era algo mega imponente, hasta que dije, ¿qué creencia tengo aquí guardada? ¿Sí? Me voy a ir ahorita con el patrón que traíamos. El pensamiento está sustentado con una creencia. Para yo llegar a esa sombra, necesito entender la creencia para saber de dónde viene, sanarla ahí y mandarla hacia algo positivo. Entonces, hablando de lipstick rojo, la creencia o el pensamiento es no te pongas lipstick rojo. El ego me está mostrando no te lo pongas porque te ves mal. Y de repente me pongo a indagar y digo, caray, ¿por qué? Si ni siquiera, no recuerdo haberme puesto alguna vez rojo, ¿cómo es que mi mente procesó de que el lipstick rojo se ve mal? Me voy hacia la creencia y resulta que me encuentro de que el lipstick hace a las mujeres que tienen boca grande que se vea todavía más grande y se ve grotesco. Y dije, ok, ni siquiera me acuerdo, insisto, haberme comprado un lipstick rojo porque tengo esta creencia. Entonces me voy hacia la creencia. ¿De dónde viene? ¿Quién me la insertó? Porque aparte en la familia sí hay mujeres que usan colores rimbombantes, colores muy vivos. Entonces no viene de que sea algo generacional, viene de algo a lo mejor que aprendí o que escuché. En la indagación
resulta que me voy a una memoria con mi mamá en donde creo que era un lipstick, ni siquiera era un lipstick, era un de esos brillitos que tienen de color, o sea, pero que son transparentes, naranja. Y mi mamá me dijo esa creencia. Me dijo, no te lo pongas porque tu boca es grande y el lipstick va a ser, o bueno, el brillo va a hacer que se te vea más grande. Entonces, mi inconsciente lo codificó y dijo, jamás en la vida nos vamos a poner colores en la boca porque se te ve grande y, por tanto, se ve grotesco. Y entonces ahí está el ego así de, el ego, la personalidad, la máscara. Y acuérdate que esa siempre está contigo, nomás hay que irla haciendo más flexible para que también te ayude a crecer. Entonces el ego dice, nunca nos lo vamos a poner por esto. La sombra, ¿qué está guardado en la sombra? El recuerdo de esa niña que cuando se puso el brillito naranja le dijeron, la boca se te ve grande. Ahora, este proceso que te estoy platicando puede llevar una sentada a meditar, una sentada a escribir, como también puede llevar semanas, meses de trabajo para ir desbloqueando el recuerdo principal, el corazón de esta memoria. Yo me pude haber quedado a lo mejor en universidad y decir, pues no, o sea, como que nunca me llamó la atención. Ese decir el nunca me llamó la atención también es una forma del ego de protegerte del recuerdo original. Entonces, recordándote también como esta esferita de luz que tiene muchos abrigos, vamos quitando abrigo por abrigo, capa por capa. Eso significa que en el momento en el que tú estés lista para ver esa memoria original, por mucho que duela, te vas a llevar a ella y te vas a rescatar. Por eso me llama la atención, una vez en algún video vi a una chica que decía que el trabajo de sombra es invocar, sepa yo qué. Y dije, el trabajo de sombra es lo mismo que hacemos en terapia, nada más que nosotras solitas cuando hacemos trabajo de sombra personal somos las que nos vamos indicando hasta dónde sí ya estamos listas para ver o hasta dónde hay que irlo deteniendo. ¿Por qué? Porque aunque tú digas que ya sanaste esa memoria, si no llegas a lo original va a seguir dando lata, va a seguir doliendo, aunque sea en otros aspectos de tu vida. Entonces cuando yo llego a esa memoria, ¿cómo se hace entonces el proceso de integración? Para mí, la verdad, una de las que he descubierto que ahorita me ha gustado mucho es hipnosis, pero también la puedes hacer a través de meditaciones, con visualización o la famosísima psicomagia, que la puedes también encontrar en un montón, en todos los rituales energéticos, es psicomagia, tal cual. ¿Por qué? Y esto ya lo había explicado con el tema de tarot, pero voy a llegar a ello. Entonces, hago una meditación, una visualización para volver a esa memoria y yo entrar con la niña como la adulta que soy hoy en este momento y me rescato a mí misma de esa memoria diciéndome, mi amor, tu mamá seguramente lo hizo sin intención, pero mira, ponte tu lipstick. Si yo, claramente la niña soy yo, ¿verdad? Pero quiero llorar, quiero decir cosas, entonces el trabajo de sombra me da ese espacio para yo poder sanar, para poder soltar toda la emoción que se guardó, que se reprimió de esa memoria, para liberar a nivel inconsciente esa atadura que se hizo sin querer. Sí, yo quiero pensar que mi mamá no lo hizo consciente, pero ahora yo que soy consciente y que me he llevado a ese proceso de amor propio, entonces me doy a mí misma dentro de esa visualización el poder para volverme a dibujar colores en la cara si yo quiero, de usar colores más atrevidos, porque también hubo una época en mi existencia en donde solamente usaba café, azul y negro. Eran los colores. No me atrevía a usar otros. ¿Por qué? También por patrones aprendidos. Y por eso es bien importante que recuerdes que dentro de la sombra también está ese potencial. A lo mejor suena muy banal el decir, oye, pero ese ni siquiera es un trauma. Sí, claro, por eso te hablé de la escala de grises desde el principio. Quizás no es tan importante,
pero dentro de la dualidad extrema lo colocamos como sombra y en mi caso, pues no me di la oportunidad de usar amarillos, rosas, verdes, otro tipo de color de ropa porque yo decía, es que solamente el azul, el café y el negro se ven bien. Y no inventes, hay una gamota cañona de colores y claramente pues ahora investigando un poquito más resulta que esos ni siquiera son mis colores, digo traigo negro ahorita pero resulta que en temas de imagen esos ni son mis colores y son los que siempre usé. ¿Por qué? Porque a nivel inconsciente ni siquiera sabía que tenía eso atado. Por eso me regreso un poquito en cómo el trabajo de sombra nos lleva a descubrir aspectos de nosotras mismas que estaban reprimidos, que son aspectos reprimidos de tu personalidad, que te has comprado como tuyos, pero que en realidad nunca han sido tuyos. Cuando te retiras esa venda de los ojos, resulta que sí quieres usar otros colores y esos colores también resulta que son tu auténtico yo. Está súper interesante todo esto, ¿verdad? Porque cuando ya te empiezas a colocar atención dentro de estas tres formas en las que puedes identificarlo, puedes sacar muchísima información de ti que está superficial y que ya está lista para sanar. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos algún trauma, algo que realmente causó una herida brutal y que dices, chin, o sea, sé que sucedió esto, pero no estoy lista para volver? No vuelvas, no lo hagas, de verdad no vayas ahí, porque esta es la capacidad que te da la luz. La luz, cuando tú estás sintiéndote motivada, con energía, con mucha claridad mental, te sientes con amor propio, la autoestima, la confianza, te sientes en tu zona, te sientes ahí. Cuando tú tienes esa fortaleza de sostener ese amor propio, sin importar cuál sea tu historia, cuál sea lo que pase, entonces ahí sí ya tienes esa capacidad de tú solita irte devolviendo en el tiempo. Y para mí el tiempo es algo atemporal porque realmente así como estás en este momento puedes acceder a memorias de la infancia y reprogramarlas desde ahí a través de meditaciones. Pero hasta que tú te sientas lista con esa fortaleza y con esa capacidad de sostenerte en el tiempo, entonces sí puedes quizás descubrir esas cosas que se quedaron en el pasado muy dolorosas, que de plano dices, no sé ni cómo integrar, pero no es para que integres de golpe, es para que vayas, explores, experimentes y digas, ok, voy a sacar solamente este pequeño pedazo de cobija que me estaba tapando este recuerdo para ver qué sucede. Porque cuando tú empiezas a hacer trabajo de sombra, el mismo proceso que tú haces adentro se empieza a ver reflejado afuera. Por eso también dentro del despertar espiritual, cuando trabajamos con sombra, cuando trabajamos con nuestro interior, de repente todo lo que está afuera cambia. Cambian los círculos de amistad, cambias de trabajo, cambias incluso hasta de la creencia que decías, es que me tengo que quedar en este trabajo porque no tengo más. De repente te ves creando un emprendimiento, algo para ti y cuando menos lo esperas ya te saliste. Hacer trabajo de sombra es cambiar todo. Y también algo que de forma muy personal te comparto, he descubierto que puedes hacer trabajo de sombra con diferentes técnicas, que puedes hacer integración con diferentes cosas y aunque no lo creas, cuando tú estás haciendo esas ceremonias de sanar a mamá, ahorita que es la que justamente está sucediendo, la de sanando a mamá, la que hicimos el mes pasado de sanar a papá, todo eso es hacer trabajo de sombra y también es hacer esa reprogramación dentro de tu inconsciente para crear un nuevo programa de realidad. Incluso dentro de, o sea, esto te lo estoy platicando porque a veces decimos, es que yo solamente hago sanación con niña interior. Eso es hacer trabajo de sombra. ¿En dónde crees que está sucediendo este rescate? En tu inconsciente. ¿Y dónde está la sombra? En el inconsciente. Y ahorita algo que te decía, que me acordaba que ya lo habíamos platicado cuando te estaba explicando cómo funcionaba dentro de nuestra psique el trabajar con tarot. El inconsciente se comunica, vamos a recordarlo, con estas emociones, con las figuras, con los colores,
Cuando lo llevamos un poquito más allá, a través del arte, de la poesía, de la música, que empezamos a evocar esas emociones y sentimientos a flor de piel dentro de nosotras. Cuando hacemos todo eso, está sucediendo sanación, aunque no lo creas. ¿Te imaginas cuando estamos redirigiendo un proceso de niña interior, volviendo a través de la visualización? Porque acuérdate que necesitamos el lenguaje del inconsciente para poder entrar. Cuando entramos a ese inconsciente y cambiamos toda la historia que vivió la niña, automáticamente se hace el reflejo en el consciente y te sientes liberada y dices, ah, caray, si ya tú te sientes con la fortaleza, con las ganas también de querer registrar tu historia, pues lo vas a escribir en un diario, por si alguna vez necesitas volver a estos pasos y decir en dónde estaba, de dónde vengo. También el saber siempre de dónde vienes te ayuda mucho a identificar hacia dónde vas, porque tu pasado no define tu futuro, tú lo defines, pero hay veces que necesitamos regresar para rescatar, revalorar, experimentar y lanzarnos hacia el futuro. Aquí es donde viene también mucho esta parte de ¿y ahora quién soy? ¿Y ahora quién quiero ser? La pérdida de la identidad. Fantástico si te sientes perdida, porque eso significa que puedes hacer mucho trabajo de sombra y hay muchísimas técnicas para hacerlo. En el mundo tan extenso como es, nos ha dado libros, nos ha dado tarot, claro que sí, nos ha dado los museos, nos ha dado las clases de cerámica, de arte, de pintura, de música, nos ha dado también música para poder trabajar con ello. Y siento que aquí también hay una parte de entregarte a filosofar con tu propia historia, de entregarte a reflexionar sin tratar de llegar a un fin. Si incluso, por ejemplo, cuando lees un libro o cuando te vas al museo, no hay un fin, simplemente lo estás leyendo y a lo mejor en el proceso le subrayas algo al libro y dices, ah, caray, esto me dejó pensando. Ahí estás haciendo trabajo de sombra. Eso es hacer trabajo de sombra. No tiene que ser algo tan caótico. Hay veces que llegamos al trabajo de sombra porque nuestra vida es un caos, pero no significa que tú tengas que esperar esos momentos para ponerte a trabajar en ti, para hacer ese trabajo interior, porque para mí es mega poético encontrarte reflexionando en algo que te haya espejeado, lo que sea que estaba a tu alrededor, y que tú solita viajes a tu inconsciente preguntándote, ¿por qué me llegó tanto? ¿Por qué me importa tanto? ¿Por qué me emocionó tanto? Por ejemplo, algo que yo sé que voy a hacer, esto ya lo sé, porque es un sueño, el poder ir a Disney, para mí es un sueño. ¿Quién crees que va a sanar? ¿Quién crees que va a llorar cuando llegue a Disney? Mi niña interior, porque mi niña interior es la que tiene este sueño. Entonces, el poderme dar ese espacio, para mí es poético, porque sin importar cuáles sean las circunstancias, cuando estás tan consciente del proceso que tú estás viviendo y que te das ese espacio claramente, también es una forma en la que automáticamente se libera y estás contigo. Simplemente es una forma de estar contigo. Hacer trabajo de sombra para mí representa muchísimas cosas y espero que de verdad este episodio por lo menos te haya plantado la semillita para iniciar este camino de autodescubrimiento, de autoconocimiento. Hacer trabajo de sombra es conocerte. ¿Y qué tan profundo te vas a conocer? Eso ya sabes que siempre lo decides tú. Hacer trabajo de sombra también es conocer tus límites para empujarlo y expandirte. ¿Y qué vas a expandir en ese proceso? Tu luz, tu conocimiento, tu sabiduría, tu auténtico yo. Darle espacio a que sea el auténtico yo que se presente cada vez más en lugar de que sea la sombra quien domine tu existencia, porque cuando la domina, ah, caray, sí. Sí, vaya que es oscuro y denso el camino. Pero bueno, muchísimas gracias por llegar hasta el final de este episodio. Te mando un beso.
Si quieres trabajar con sombra, si quieres también trabajar con ego, te recomiendo que descargues tu workbook que está en la página 21 días para conectar con tu magia, y ya sabes que también te puedes unir a The Shadow Lab, en donde hacemos este laboratorio de experimentación y de conocimiento para ti. Te mando un beso, muchísimas gracias por estar aquí y ya sabes que eres bienvenida en esta comunidad siempre.